en quién te está dando ese poder. Quiero que pienses también en el segundo regalo, que es el amor, y quiero que pensemos bien ese tercer regalo, que es el dominio propio, que es algo que ya nos dio, que ya nos lo ha dado Dios. Por eso dice desde el principio que Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Dios te ha dado y me ha dado ese poder, ese espíritu de poder, ese espíritu de amor y ese espíritu de dominio propio. Es algo que ya te lo dio y ya me lo dio a mí. Bueno, al menos vamos a ver primero eh, esto. A mí en lo personal esto me sirvió después de que lo he leído tantas veces, incluso he hablado de esto, pues a veces eh, a todos nos pasa que vamos caminando en la vida y en la vida cristiana y de pronto como que hay un momento en que vamos así como en una curva hacia abajo y hacia arriba. A veces andamos con mucho entusiasmo en la vida cristiana y hasta experimentamos ese poder o también nos sentimos como que con mucho aliento para predicar y como con mucha fe para orar por una persona y que sane. Pero hay otras ocasiones que por cuestiones de la vida, por lo que sea, como que andamos más para abajo, más achicopalados. Y nos hace falta que alguien nos dé una palabra o algo que leemos que nuevamente nos vuelve a dar para arriba. En mi caso, pues fue lo que ocurrió, ¿no? Que a veces como que hay momentos que necesitas leer otra vez y que te vuelvas a recordar a ti mismo o que alguien te lo recuerde quién eres en Cristo Jesús y cuáles son las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Y en este caso nos dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. O sea, ya hay algo que existe en tu interior. Ahora, vamos a ver una diferencia entre lo que tiene que ver con el miedo y lo que tiene que ver con la cobardía, que Dios no nos ha dado eso, ¿verdad? El miedo, según la definición y según académica y bíblica que coinciden, dice, el miedo es una emoción natural y esta emoción natural de todo ser humano y es más, de todo ser vivo, porque hasta los animales tienen miedo, es una emoción pasajera, transitoria, que se experimenta ante una amenaza percibida. O sea, cuando alguien te dice, oye, fíjate que hubo un accidente en tal carretera y tú te acuerdas de que un familiar tuyo iba a viajar por esa carretera y como que sientes el miedo. Empiezas a experimentar esa sensación. O que la delincuencia está muy grande en tal parte de la República, ¿no? Y allá vive tu familia y que allá en la colonia y empiezas a experimentar esa emoción. Mientras que la cobardía es un comportamiento o una actitud que puede ser diferente para cada uno de nosotros y que implica o puede implicar el evitar un problema o el evitar una confrontación con alguien o con algo que realmente no existe, la famosa paranoia, ¿no? De que a veces una persona anda toda ahí con esa paranoia y tiene miedo a cosas que no existen o que no le van a pasar, pero y que se queda tal vez encerrada en su casa, porque hemos conocido personas así, de que se quedan encerrados y no salen porque ya ahí entra más que el miedo, que es un sentimiento o una emoción, entra la cobardía. Por eso es importante entender que la diferencia entre cobardía y miedo es que el miedo es una emoción que no la vas a poder evitar, mientras que la cobardía
si es una decisión que puedes tomar tú. Entonces, por ejemplo, tú estás así sentadito y llega una persona, un niño, y te hace ¡bum! Y ya como que te asustaste, sentiste algo, ¿no? No lo puedes evitar, ¿verdad? Yo a veces estoy así escribiendo en alguna mesa y siento que Yevira anda allá arriba y baja y me dice, oye, y ya la asusté, porque estoy bien concentrado en lo que estoy haciendo, ¿no? O con Cristi, que a veces la asusto porque está todo silencio, ¿no? Y de pronto, oye, Cristi, y ya la espanté. Eso es un miedo, que no lo puedes evitar, el sentimiento. Pero lo que sí podemos evitar es actuar cobardemente y no enfrentar situaciones que nos están aconteciendo. Pero más que evitar situaciones o conflictos externos que siempre hay, porque no hay que confundir la cobardía también con la insensatez o con la imprudencia, ¿no? Que si te dicen, no, pues es que hay tal situación y que se va a caer un puente. No, porque Dios no me ha dado espíritu de cobardía y vas a atravesar por ese puente, esa es imprudencia. Por eso hay que leer constantemente la palabra de Dios y que el Espíritu de Dios se nos revele para no confundir. ¿Qué tengo que hacer en un lugar donde no debo de estar? ¿Verdad? Pero hay cosas que no las podemos evitar. Pero quiero que pensemos más bien cómo anda nuestra vida espiritual o nuestra relación con los demás, que a veces no, no enfrentamos ciertas cosas por temor a dejar de experimentar cierto placer o por temor a perder una amistad o por temor a ser confrontados con una realidad y no queremos enfrentarnos. Por ejemplo, yo les he platicado que durante muchos años no me hacía exámenes médicos. Mi vida era tan descarriada que yo no me quería hacer exámenes médicos, era un cobarde, no me enfrentaba porque pensaba que estaba enfermo. Podía tener el VIH y tenía miedo, pero ese miedo, ese sentimiento me llevaba a tomar una actitud cobarde y no me hice exámenes. Hasta que en una ocasión tomé la valentía de decir, me voy a hacer exámenes después de que ya era cristiano, que ya no andaba de descarriado, y ya dije, salí limpio, salí bien, pero tomé esa decisión de hacerlo, ¿verdad? Podemos decir que tener miedo no es malo, sino cómo reaccionamos con valentía o con cobardía, que es la decisión. Por eso en Josué 1:9 nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y hay un pasaje que siempre me impacta cuando Jesús o Dios más bien les da un mandamiento de ir a conquistar la tierra prometida. ¿Se acuerdan en ese que cuando salen a Egipto, Dios les dice, yo voy a ir con ustedes? Y cuando los manda a explorar la tierra prometida, dice, ustedes van a entrar en esa tierra, una tierra donde van a tener riquezas de todas. Van a experimentar una tierra que fluye leche y miel, bendiciones, pero sí en esta tierra tienen que entrar y tienen que pelear. Si te das cuenta, cuando Dios te manda a que prosperes, tanto en todas las cosas, dice, amado, yo deseo que prosperes en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero detrás de estos mandamientos de prosperidad implica algo.
¿verdad? Si quieres prosperar en tu salud, tienes que cuidar tu salud. O sea, yo no puedo decir en mi persona, ¿no? Que me afecta el irritante. Dios dijo que me va a prosperar en la salud, pero tengo que hacer un esfuerzo, alimentarme bien, a no abusar de todas aquellas cosas que me pueden hacer daño. Si yo quiero prosperar en la economía, tengo que trabajar. Ese es el secreto. Dios dice que trabajemos, ¿verdad? Y si yo quiero prosperar en mi vida espiritual o que mi alma prospere, tengo que leer, tengo que orar, tengo que empezar a dar pasos de fe para apartarme del pecado. O sea, todo implica un trabajo. Si usted lee Reyes, si lee Deuteronomio, si usted lee Levítico, y si usted lee Samuel y primera y segunda de Samuel, donde te habla de guerra, cómo los reyes salían a la guerra para conquistar reinos, para hacer lo que Dios les decía, para que Dios les diera la victoria, tenían que enfrentarse a una batalla. No les decía, yo les voy a dar esta tierra, pero sentados en una hamaca. No les iba a dar la victoria sin que fueran a pelear. Entonces, para todo esto, tiene que haber un trabajo, tiene que haber un esfuerzo. Pero la buena noticia es que nosotros vemos que ese esfuerzo Dios ya nos lo ha dado y ese poder para conquistar por medio de su Espíritu Santo. A veces estamos pidiéndole a Dios, es que necesito esto, pero ya tienes dentro de ti el poder del Espíritu Santo para poder tener energías para trabajar. Él te ha dado las facultades para que seas próspero en todas las cosas. Pero hay un dicho, no te va a caer del cielo esto. Bueno, es que ese dicho, mal dicho, o que quién sabe quién lo inventó, lo que te está diciendo es que Dios te va a bendecir, pero siempre y cuando te pongas en la brecha, te pongas en el camino y des el paso al frente, el querer tomar una decisión. Si no, Dios no le hubiera dicho a Josué, esfuérzate y sé valiente. Dios le hubiera transformado la mente de una manera o de otra, de tal manera que, y lo hubiera puesto ya en una tierra ya conquistada y trabaja ahí y ya ten todo en la mano y no. Desde el principio, Dios le dio un trabajo a este Adán. Dice que lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara. No le dijo, mira, Adán, aquí tú en la comodidad vas a tener quien te lleve la comida a la boca, quien haga las cosas por ti y tú llévatela relax. Así no. Le dijo, vas a tener que trabajar. Desde un principio le dijo. Muchos leen nada más la segunda parte después de la caída. No, es que por culpa de Adán todos tenemos que trabajar. No, desde un principio dice que él lo dejó en el huerto del Edén, le dejó ahí unos ríos para que regara las plantas, para que labrase el río, para que moviera la tierra y sí, también para que trabajara. Todo lo que Dios nos ha dado, todo, energía, tiempo, trabajo, familia, hermanos, nos lo ha dejado con un propósito. Incluso ahorita lo que estamos viendo, estos tres puntos, Dios nos los ha dado con un propósito. No te los dio para que estuvieran ahí ya, inertes, sin movimiento. Dios nos ha dado poder con un propósito. Dios nos ha dado amor con un propósito y Dios nos ha dado el dominio propio con un propósito. Ahora, el poder. No todas las personas tienen lo que nosotros tenemos. Nos ha dado el poder, pero ¿cuándo recibimos ese poder a nosotros? Bueno, en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Una persona incrédula no tiene el poder. Una persona que no tiene a Jesucristo en su corazón no tiene el poder.
Dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, ya te habla aquí de un propósito por el cual el Espíritu de Dios nos da el poder para que seamos testigos. Ahora, hay dos maneras de testificar y de ser testigos de Cristo. Una, evangelizando, hablándoles a otros de la palabra de Dios. Pero también otra es a través del testimonio de nosotros, a través del comportamiento de nosotros. Testimonio en el trabajo, testimonio en el hogar, testimonio como matrimonio, testimonio como ciudadano. Y hay muchas maneras de testificar de Cristo. Y aquí nos pone un ejemplo acerca del poder. En Lucas 9:1 dice, y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar las enfermedades. Así como le dio el poder a ellos, a nosotros también nos ha dado el poder. Nos ha dado el poder para sanar enfermos, nos ha dado el poder para echar fuera demonios. Ahora, el Espíritu Santo cuando viene a nosotros, es una manera de decirnos, de que nos habla Dios y nos dice, no estás solo. Es una manera en la que Él va peleando por nosotros la batalla. Es una manera en la que Él va diciendo, yo voy a pelear esa batalla, solamente tienes que ser como cuando Jesús entra a la ciudad de Jerusalén en un burrito. Dice, solamente tienes que moverte a donde yo te lleve. Yo voy a entrar en ese lugar y yo voy a pelear, yo voy a utilizar tus manos, yo voy a utilizar tus pies. En Deuteronomio 21 dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, dice, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Fíjese, el primer paso cuando una persona acepta a Jesús en el corazón es que Dios, o sea, por hablar de un simbolismo o así, es tu primer paso que ya saliste de la tierra de Egipto. O sea, ya tienes a Jesús en el corazón y tienes todas las armas necesarias para poder vencer. Y aunque tú veas, así como aquí les dice, cuando veas un pueblo más grande que tú, no temas. Dice, no tengas porque Dios estará contigo. Lo voy a llevar acá. ¿Qué hay en ti que estás luchando, que estás batallando con pensamientos, con situaciones y que dices, esto es más fuerte que yo? Porque a ellos era una guerra a la que se tenían que enfrentar físicamente. Pero sabes, tú y yo estamos en una guerra en contra del pecado principalmente. Pero que hay algo que digas tú, esto no lo puedo dejar. Tu carácter. Nosotros los varones, ¿verdad? La mayoría de los varones y yo creo que también alguna que otra mujer, pero yo hablo por los varones, porque en todas las reuniones he visto de 30 hasta 40 pastores que la lucha, fíjate, como pastores y como varones, es a causa de la sexualidad. Es lo que más luchan, o sea, luchamos los hombres. Y llámale como le llames, si es un pastor de una iglesia, si es un líder o es un hombre normal, o sea, digo normal, alguien que no tiene a Cristo. Pero muchos están luchando con la pornografía, muchos con la sensualidad, otros que realmente ya cayeron hasta con otra mujer. Y la verdad te hablo de un montón de personas que es la lucha que más tienen. Incluso de no pastores, de cristianos, en las reuniones de varones,
es la lucha más tremenda. Y yo no sé, a lo mejor te está atormentando otra cosa, tu carácter, la relación que llevas con tu matrimonio, con tus hijos, con tus vecinos. No sé qué sea, ¿verdad? Pero esta, o con el exceso de vino, o con el exceso de comida, o con la perfección, yo no sé con qué esté luchando, pero la palabra de Dios nos enseña acerca de que podemos tomar eh, mandamientos y a lo mejor, como por ejemplo la comida, no es pecado comer. El exceso es entrar en glotonería o entrar en cómo se llama la otra cuando comes mucho al abuso. Glotón y cuál otra? Gula. Cuando comemos de más, se convierte en un pecado, pero no es malo comer. Cuando bebemos vino de más, que ya no somos nosotros, también se convierte en un pecado, la embriaguez. Cuando no llevamos una vida equilibrada y equilibramos la balanza hacia otro lado, se convierte también en un pecado, ¿verdad? Cuando no le damos la debida atención a la familia y nos cargamos más al trabajo, trabajo, ese es pecado también. Cuando no hay necesidad en el sentido de que nadie te controla. Cuando nos vamos más hacia la familia y diversión y familia y dejamos algo que también Dios nos ha mandado hacer, incluyendo nuestra relación con Él, eso es pecado. En la gran mayoría de cosas en las que caemos en pecado, caemos por el exceso, porque nos inclinamos a un lado. Pero, fíjate, por eso yo toco mucho este punto y escucho grandes predicadores que tocan mucho este punto en cuestión de la pureza sexual. Ahí no hay equilibrios, ¿eh? Ahí ni siquiera dice la escritura, pero fornicación, ni siquiera se menciona entre ustedes, ni siquiera se menciona entre ustedes. Fornicación, nada de lo que tenga que ver con pecado sexual, o sea, toda relación sexual fuera del matrimonio no es aprobada, pero para nada. Nada de sensualidad, o sea, decía cuando yo platicaba con Jair esto de lo que Dios me estaba enseñando que hablar así, pero como que un poquito más fuertecito, Jair me decía, híjole, los hombres la tienen bien difíciles. Porque, ¿sabes por qué? Porque Dios nos hizo varoniles, nos hizo con sentimientos y emociones diferentes a la mujer. El hombre, por naturaleza, siempre quiere andar de fisgón, de mirón, por naturaleza, ¿eh? Y Salomón lo decía, este hombre que tuvo más de 1000 mujeres, que entre concubinas y todo eso nos habla, él mismo dice que el ojo nunca se sacia de ver, pero estamos hablando del poder del Espíritu Santo en nuestra vida, en que yo por mi experiencia te lo he dicho que sí se puede dejar de ver a otras mujeres para no codiciarlas, sí se puede, pero ¿sabes qué? Te voy a platicar una experiencia que me decía un joven. Había o hay un pastor joven que tiene mucha influencia en las redes sociales, que yo lo escuché predicar en Puebla. Y este hombre trató mucho dice que él era muy adicto a la pornografía, y entonces dice que él hablaba eso y que es muy común entre jóvenes, bueno, entre comillas, porque también hay grandes hombres viejos y todo eso que han caído en esto, pero él tocaba este tema. Lo volví a escuchar en otra predicación y hablaba acerca de la inmoralidad sexual, o sea, como que Dios lo utiliza para decirle a los jóvenes, creo que es pastor de jóvenes, no sé mucho de él,
pero es pastor, es un joven. Y una de las últimas pláticas que yo escuché, él hablaba que estábamos viviendo en una nación o en una generación, más bien, porno nativa, porque él no me acuerdo si comentaba que de 10 hombres, creo que el 9 veían pornografía. Y entonces, la persona esta que me mandó el video, o sea, para que escuchara y al pastor me dijo, bueno, lo bueno es que yo no veo pornografía. Cuando mucho, yo veo las esas de TV y novelas. Dice, donde vienen muchachas así, no vienen desnudas, eso no tiene nada de malo. Y le digo, para tu sorpresa, sí tiene algo de malo. Es lo mismo, es lo mismo. Y vamos a suponer, aquí a los varoncitos que hay, a los que están viendo, porque a veces cuando acuerdo hay mil vistas de la predicación. Pero si para el jovencito dice, o para el adulto, o para el viejo como yo, de 60 años, ay, no tiene nada de malo el ver a una persona así. Mira, te voy a decir como varón, si tú desde el momento en que estás recibiendo cierta alegría o cierto gozo o sientes bonito con verla, a esa mujer, aunque la mujer esté con un vestido flojote así y esté con esa, como el ejemplo que le pongo, con mangas hasta acá y traiga los vestidos hasta acá, y aunque esa mujer se parezca a la nana esa de la película, nada no sé cómo se llama, pero si eso te mueve el tapete, si eso te provoca algo, záfate de ahí. Es pecado si te provoca, si te mueve algo así, es pecado. Y yo no lo digo, lo dice Jesús, porque todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No lo hagas, si se puede. Aunque la veas vestida, pero dices, híjole, te, tienes que voltearte, tienes que voltearte. Toda relación que tiene que ver con fuera del matrimonio en lo que se refiere a lo sexual es pecado y te tienes que alejar ahí. Todo lo que no esté dentro del matrimonio. Y aunque tú me saques cualquier pretexto y digas, es que no, mi mujer no quiere tener relaciones conmigo y pues Dios conoce mi necesidad, es pecado, no te tienes que justificar. Es pecado. Y sabes que la escritura dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica con su propio cuerpo peca en contra de su cuerpo y por eso andamos ahí enfermos, que me duele, que acá y que estoy y que es que te estás atacando a tu cuerpo. Y nada más, no solamente con que caigamos físicamente. Te lo vuelvo a decir, para si estás diciendo, ay, mi pecado no es tan grave, porque yo nada más veo ahí las notitas o las portadas, o cuando paso por los ahí puestos de revista, nomás de ahí de reojo, no lo hagas. O yo nada más cuando veo a las mujeres vestidas y no las estoy viendo desnudas, no lo hagas tampoco. Desde el momento en que sientes una gratificación aquí, ya estás pecando. Eso no te lo esperabas, pero la verdad es que así es. El poder de Dios nos ha dado también, eh, el poder que Dios nos ha dado es para cumplir un propósito. Y la verdad, ese propósito que Dios quiere cumplir en tu vida
tiene que venir primero de una pureza. Y te hablo de una pureza sexual. Es lo principal, porque la misma escritura nos lo dice, ¿no? Es lo que trae más consecuencias a tu cuerpo de enfermedad y en la vida espiritual. Pero ¿qué hay? Pero ¿por qué no hay ese, ese éxito cuando quieres salir o queremos salir adelante de un pecado? ¿O por qué no salimos adelante en nuestras relaciones humanas con los demás? ¿O por qué dices, es que por más que lucho, quiero tener amigos, quiero tener gente cerca de mí, pero ¿por qué no están también cerca de nosotros? La escritura dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Y no solo, yo pongo este ejemplo más fuerte, pero hay otros ejemplitos, ¿no? Por ahí, que yo me he dado cuenta de que en aquellos tiempos decía yo, pero ¿por qué dejó de venir una persona a la congregación? Y desde aquellos tiempos me di cuenta que llegó de venir una persona porque otra persona le dijo, qué gorda estás. Y cuando le dijimos a esta persona, dice, yo le dije la verdad. ¿Y por qué? Dice, pero ¿por qué te molesta por esa cosa? ¿Por qué se tiene que molestar? Y además quiero decirte que si le hubiera dicho una súper delgadita, ¿no? Pero le dijo una señora, de verdad que nomás lo digo así. No, ni la conocieron ustedes porque ni venían. Pero eh, la cuestión es que, ¿sabes qué? Sí, fue de una mujer a una mujer, pero a lo que te quiere, el ejemplo que te quiero poner es que a veces pensamos que eso no le perjudica a las personas. Y a veces somos una piedra de tropiezo y nosotros como que no lo minimizamos. Yo vivo con 3 mujeres y me doy cuenta de que a veces minimizo cuestiones de que para ellas son muy grandes. Bueno, ya vivo con 2 ahorita, ¿verdad? Pero para la mujer ni siquiera le toques el tema de nada, ni en su cuerpo, nada, y mucho menos si eres un hombre y te quieres portar caballero, jamás se lo digas, pero también si eres mujer, nunca se lo digas, porque la vas a dañar, vas a ser una piedra de tropiezo para esa persona, no te metas con su físico. Ese es otro ejemplo que yo tengo, que a veces la falta de amor para una persona o de una consideración, oye, como que ya te veo más llenita, ¿no? Oye, como que ya te veo, o sea, ¿para qué? ¿Qué te ganas? O sea, ¿qué nos ganamos? Nada. Y son cosas que, por ejemplo, te digo, no entres en un camino que no quisieras estar tú ahí en ese camino. ¿Y por qué digo que no hay victoria en todo esto, a veces en otras cosas más adelante? Porque nosotros minimizamos una cosita y decimos, no hay problema, es poquito. ¿Con qué poco pinole te da tos, mi amigo, mi amiga? Para ella le da tos con eso y se ofende y no le gusta, le disgusta. Ahora vas a decir, ay, es que el hermano como si fuera muy santo. No, todo lo que te digo es porque lo viví en algún tiempo. Yo de los 26 años, 25 que conocí por ahí de Cristo, todavía me aventé mis buenos años muy por ahí.
Entonces, si quieres obtener la victoria, no empieces por algo. Pues, le digo a mi esposa, porque hay personas con las que no quieres estar, porque siempre te están criticando, siempre te están juzgando, siempre te están... No, tal vez para ti no hay problema, pero para otros sí. Y acuérdate, Dios ha derramado el amor en cada uno de nosotros para aceptación de las personas como son. Ahora me vas a decir, pues que me acepten como soy, ¿verdad? No, si tú ya lo sabes, tienes que dar un paso a tener otro comportamiento diferente. Colosenses 3:5 dice, haced morir todo lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Como la idolatría y como la impureza sexual, no podemos tener ningún equilibrio. Ahora, la idolatría tiene que ver también con la fornicación, tiene que ver con el adulterio y tiene que ver con el pecado sexual. A lo mejor me vas a decir, bueno, yo no tengo idolatría porque yo no me le voy a arrodillar a ninguna imagen, no, pero hay veces que el corazón está lleno de imágenes. ¿De qué te puedo decir? Solamente tú lo sabes. O tu corazón está en otro lugar primero antes que a Dios. Yo les decía, tenemos varias responsabilidades como seres humanos y como hijos de Dios. Yo tengo que ser esposo, tengo que ser papá, tengo que ser trabajador, tengo que ser varias cosas así, tengo que tener mi relación con mi padre. Pero si de ahí yo me voy hacia otro equilibrio y me inclino más, voy a desatender algo. Eso se requiere un equilibrio, pero hay cosas de que Dios no te permite ni que introduzcas la punta de la nariz ahí en ciertas áreas de la vida. Y eso tiene que ver con la idolatría o pasiones desordenadas. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, que es otro punto, dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor, nuevamente, yo ya lo tengo. A veces le decimos a Dios, y digo le decimos porque no crean ustedes que todo el tiempo fue así. Dios pone el amor en mí para esa persona. Si yo recibí a Cristo, ya lo tengo. Dios pone el amor para amar a mi esposa y a mis hijos más así como los debo de amar. Pero el amor yo ya lo tengo. Cuando nosotros hablamos que Él derramó el poder, que va ligado al amor y al dominio propio, yo ya tengo ese poder para poder hacer las cosas. Así como en, en Lucas 8:46, dice, Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿Se acuerdan de este verso? Que ahí Jesús iba entre toda la multitud y todos lo tocaban y lo apretaban, pero llega una mujer que en su mente decía, si tan solo tocar el borde de su manto seré salva. Y entonces esta mujer toca a Jesús y Jesús dice, caray, salió poder de mí, ¿quién me ha tocado? Y le dicen, Señor, todos te están apachurrando, te aprietan, y tú dices, ¿quién ha tocado mis vestidos? Pero esto se refiere a un toque especial que recibió Jesús.
Alguien lo tocó de una manera muy especial que él dijo, poder salió de mí. Hay cosas que ya las tenemos nosotros aquí, como es el poder, pero ese poder debe de salir. Ese poder debe de salir, no se debe de quedar aquí solamente. Y ese poder y ese amor deben de ser manifestados al mundo. Oye, es que necesito poder, ya tenemos el poder. Necesito el amor, sí, ya lo tengo, pero tiene que salir de mí ese amor. Y el amor se manifiesta no por un sentimiento bonito, no por algo que diga yo, es que siento bonito. Esa es una emoción. ¿Tú crees que Cristo Jesús sentía bonito cuando fue a la cruz del Calvario por tanto pecador? Así que él dijera, pues siento bonito, aun cuando ellos son hombres adúlteros, son homicidas, son mentirosos, son ladrones, y yo siento bonito por sus vidas. No creo que haya sentido bonito, ¿verdad? Pero aún así manifestó su amor para con nosotros, el amarnos, el morir por nosotros, el hacerse pecado en la cruz del Calvario. Y tal vez nosotros queremos que una persona esté bien para amarla, pero no, tenemos que amar a esa persona independientemente si sentimos bonito con ella o por ella. De alguna manera tenemos que mostrarle el amor, pero al igual que ese poder que salió de Jesús cuando la mujer le toca de una manera especial y que él dice, salió poder de mí, ese poder debe de salir de ti. Dios espera que ese poder que ha derramado en ti salga ese poder, que se manifieste para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para limpiar leprosos. Pero ¿sabes por qué a veces no se manifiesta? Porque no tenemos esa fe. Esa fe fluctúa porque tenemos que caminar más en santidad, tenemos que caminar más agradándole a Dios. Entonces, ese amor ya lo tienes en tu corazón, ya fue derramado a través del Espíritu Santo. Dice Primera de Pedro 4:8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Dice, entre nosotros, entre vosotros, entre los hijos de Dios, tener ese ferviente amor. ¿Por qué? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y el amor ferviente que Dios nos ha dado, que ha derramado en nosotros, dice, cubre multitud de pecados. Cuando amamos a una persona, no la ofendemos, tenemos cuidado de no ofenderla. A veces como que tenemos en la cabeza y es que la quiero ayudar y por eso le estoy diciendo las cosas tal y como son. Es lo que pensamos nosotros, pero la verdad es que no. Tenemos, fíjate, en la clase que a nosotros nos dan de homilética y de hermenéutica que nos han dado, dicen, para que hables para a una persona y tengas que confrontarla con algo, hasta tienes que ser sabio también para tu modulación de la voz, ¿verdad? El que no se sienta más regañada de lo que tú la quieres ayudar, porque a veces no tenemos el carácter de Cristo, ni la mansedumbre, ni la templanza, y llegamos y le decimos, es que arrepiéntete, pecador, que te vas a ir al infierno, que eres un hijo del diablo y que eres esto. Y por eso, ese carácter que Cristo nos ha dado a desarrollar, tenemos que estudiarlo siempre. Ese carácter, esa cualidad de ser amoroso, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, aunque por dentro estés que se te cuecen las habas, que te hierve el estómago de molesto por la actitud,
mansedumbre, templanza, tranquilo. Nosotros tenemos el carácter de Cristo. Y uno de los, lo que viene a la cabeza ahí del carácter de Cristo es el amor. A lo mejor no vas a hacer todo lo que te pida aquella persona y no lo hagas, ni te lo recomiendo. Pero hay una manera de amar, aunque sea tu enemigo. Hay una manera y son totalmente y absolutamente diferentes. Eh, escuché de un amigo que quiso levantar a una persona que estaba tirada y él es una persona muy buena, le gusta hacer eso. Y él le daba dinero para que se fuera a un hotel y todo esto, que fuera y comiera y todo. Y la persona le insistió que lo llevara, no, llévame en tu carro y llévame en tu carro. Y esta persona, pues, ahora sí que la manera que Dios le había puesto, o siento yo, es ten dinero y vete. Yo te estoy ayudando. Pero no, llévame en tu carro mejor y que no, no, ten para el taxi, vete al hotel o X, ¿no? Pero pues salió mal, o sea, lo asaltaron y todo esto, ¿no? Entonces, tenemos que pedirle a Dios cómo ayudamos a las personas. Cuando alguien te diga, me quiero quedar en tu casa o dame chance o te quiero visitar, si no la conoces, dile, mira, ¿por qué no nos vemos en tal café? Y vela en un café público y allá. Y si puedes ayudarla, mira, si te pide dinero o lo que nos han recomendado, mira, no te puedo prestar 5,000, pero te regalo mejor 500. No tengo la capacidad y no puedo. ¿Te sirven? Te regalo esto. Pero muchas cosas que vamos a ir aprendiendo, cómo amar a las personas o mostrarles el amor sin que hagas todo lo que te digan ellos, ¿no? Porque a veces, no, es que el amor al que te pide, dale, sí, cuidado. Porque si eso fuera, Dios nos daría todo, ¿verdad? No hubiera pobres en el mundo, ¿no? Eso es. Y el otro que es el dominio propio. Y a veces, incluso hay a veces personas que se han querido como que distorsionar la escritura y hay ahí un tema donde aparentes contradicciones de la Biblia en las que dicen, no, pues se contradice una cosa con la otra, pero no se contradice la Biblia. Y a mí me ha pasado que cuando yo les hablo del dominio propio, te hablan de un autocontrol meramente humano. Pero si leemos bien, ¿quién es el que te da el dominio propio? Dios te lo da. Si tú no tienes al Espíritu de Dios, vas a querer tener una fuerza de voluntad, que eso se le llama en el mundo. Sí, no tomo, no hago esto y que hoy voy a hacer y que hoy me levanto con esa capacidad. Pero si no tienes el dominio propio que viene del Espíritu Santo, te va a sacar. Yo conozco personas de que han salido de una, pero se meten en otra. Conocí a una persona de que tomaba mucho y fue y con la fuerza de voluntad y dejó el vino, pero luego agarró el cigarro y luego agarró el adulterio y lo mal hablado y un montón de cosas así. La intención es buena, pero Cristo quiere liberarte de todo. Quiere liberarte de la impureza sexual, quiere librarte de la mentira, nos quiere librar del engaño del enemigo. Sea, ya somos libres, pero nosotros mismos nos amarramos. Como dicen, nos amarramos el dedo, ¿no? Somos libres ya. Entonces, el dominio propio, ¿qué es el dominio propio? Dice, se refiere al autocontrol o capacidad de controlar los propios impulsos. Los propios impulsos, las emociones, los deseos, mostrando templanza y autodisciplina. Pero ¿de dónde viene el dominio propio? Dice, y esto proviene de la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea, si yo he logrado algo en la vida y si usted lo ha logrado como hijo de Dios,
no se vanaglorie diciendo es que el dominio propio que tengo, porque el que está actuando a través del dominio propio es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que maneja el dominio propio, pero ya lo tiene, ya lo tenemos el dominio propio. Él lo ha dado. La cosa que es que ese dominio propio tiene que fluir y no, por más simple que sea, por ejemplo, una mentirita, mejor no decirla. Porque a veces para una mentira muy pequeña que dice una mentirita piadosa, tienes que decir luego una mentira más grande. ¿Por qué más grande? Porque tiene que tapar la más pequeña. Para cubrir algo pequeño tiene que ser algo más grande. Y luego dicen que son 7 mentiras más que tienes que decir para poder cubrir las otras. Entonces, llega un momento en que una mentirita se debe decir una más grande para tapar esa. Luego otra más grande para tapar a la otra. Y hasta que llegas a una mentirota, ¿no? Para poder cubrir todas esas mentiras. Y a veces vuelvo a lo primero del poder acerca de dominarte o de dominarnos, ese poder, el autocontrol del dominio propio para la vida, para la pureza sexual, tiene que empezar dejando desde lo más pequeño, porque a veces no te quedas a gusto con lo muy pequeño, vas a ir creciendo. Las personas que han violado a veces nos han testificado cómo empezaron. Entonces, por más simple que te parezca la cosa, que es poquito, mejor no entres en un mundo donde te va a costar mucho trabajo o no entremos en un mundo donde tarde o temprano vamos a estar hundidos y nos va a costar muchísimo trabajo salir. Primera de Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Se requiere esfuerzo? Sí, también esfuerzo se necesita. Dominio propio. Al dominio propio tenemos que echarle esos pantalones, ¿verdad? Tenemos que echarles esa fuerza, esa energía, ese, ese esfuerzo para poder salir de eso. Pero hay una manera muy especial en la que a mí me encanta y Dios le manda a decir a Josué. Le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Para que salgamos de todo esto y para que podamos salir bien librados, necesitamos de hacer de la palabra de Dios nuestro deleite. Que la palabra de Dios y la comunión con Dios sea algo que ni siquiera el sexo, ni la droga, ni el alcohol, ni el cine, ni nada, nada, nada te cause tanto deleite como la palabra de Dios. Y ya es la manera que la vas a librar. Y eso sí, tenemos que orar y decirle de Dios, la palabra de Dios dice, ven y deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si tú quieres salir de cualquier adicción, de droga, de sexo, de lo que tú quieras, de cualquier cosa, tienes que deleitarte en el Señor primero. Tienes que deleitarte en su palabra. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Pero detrás de esto, ¿qué es lo que más te debe de agradar? Es como cuando a un león alguien decía, ¿cómo le vas, si el león te está correteando, cómo lo vas a quitar de ti? Aviéntale una carnada, algo que le agrade a él y se va a alejar de ti. O sea, así es lo que te dicen. Tenemos que buscar el deleitarnos en Jesús de tal manera que no haya nada, ni siquiera el trabajo. Yo no le digo que no trabaje, tenemos que trabajar y mínimo 8 horas, ¿no? Que es lo que dice la ley. Pero las otras 16 horas del día
Tiene que ser para el descanso, tienen que ser para Dios, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Pero busque deleitarse en el Señor y luego dígale, Señor, concédeme la petición de mi corazón. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. O sea, día y noche. Medita en la palabra, disfruta la palabra. Dice, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Al menos de que digas, no quiero cambiar, ese ya es otro nivel. Al menos de que tú digas, esto me encanta, me gusta, me deleito y no me siento nada mal. O sea, yo le voy a seguir por aquí. Sí, porque a veces hemos confrontado incluso a personas que son cristianas, dicen, pero es que a mí me gusta y no le veo mal. Bueno, síguele por ahí entonces. Pero si de veras quieres salir del pecado y de veras quieres vivir una vida conforme al propósito de Dios, deleítate en Jesús, esfuérzate por guardar sus mandamientos, dice, y todo te saldrá bien. Y luego dice en el verso 9, mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. O sea, la valentía es también para apartarnos del pecado. El apartarnos del pecado, el seguir a Jesús, es una manera de ser valientes. No creas que yo te digo esto porque soy de fierro. Por eso lo digo, porque yo sé lo que sienten los hombres. De las mujeres no, porque no soy mujer. Pero yo sé cómo somos los hombres. Yo lo sé. Gracias a Dios que un día tomé una decisión, pero la verdad, yo lo sé. Dice, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que estés. ¿Y sabes qué? Seas cobarde o seas valiente, Dios va a estar contigo. Y a veces yo digo, y esto es lo malo, porque Él te está viendo lo malo o lo bueno que estás haciendo, las buenas decisiones o las malas. O sea, porque tampoco no te puedes esconder de Él. No os engañéis, Dios no puede ser burlados. Dios no nos da permiso para pecar, ni un poquito, ¿verdad? Oremos para tener la cena del Señor. Padre, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias por tu amor, te damos las gracias por tu misericordia infinita y por tu gran fidelidad. Y oramos, Padre, y en este momento, pues cada uno de los varones, Dios, cada uno de nosotros, Padre, que tú nos has hecho varoniles, pero también has puesto un matrimonio, una esposa en nuestras vidas. Y oramos, Dios, para que cada uno de nosotros tomemos la decisión de vivir con esa pureza sexual. Oramos también por las mujeres, Señor. Pero yo como hombre, Señor, puedo comprender la mente de los hombres, puedo entender los ojos de los hombres y el cuerpo de los hombres, Señor, las debilidades de los hombres. Y es por eso, Padre, que oramos en este día para que seas tú trayendo revelación a la vida de cada uno de nosotros y nos muestre, Señor, todas aquellas cosas que tal vez te fallamos, no solamente acerca de la pureza sexual, pero todas aquellas cosas que hemos considerado que no son pecados, Señor, y que entramos en un ambiente de mentira, Señor, o de engaño del enemigo, y que tal vez pensamos que no está mal, Señor. Tú eres un Dios de misericordia, eres un Dios piadoso y misericordioso, y te lo estamos pidiendo de todo corazón, Padre. Y sabemos que la obra que has comenzado en nosotros la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo.
Te damos las gracias, Padre, en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén. Ah, lo de la cena del Señor, y vamos a ver, pues ya algo que lo mencionamos cada vez que lo tenemos, que tenemos o que participamos de la cena de nuestro Dios. Y sabemos que la cena del Señor es un recordatorio, y yo siempre les digo que no solamente es para que lo recordemos en este momentito o en este instante o en este día de reunión, sino que siempre nos recordemos a nosotros mismos que la presencia de Dios va con nosotros, y que nos acordemos de que Dios ha pagado un precio muy caro para la remisión de nosotros. El precio fue el cuerpo y la sangre de Cristo, que derramó por nuestros pecados. Por eso Dios nos invita a alejarnos de todo pecado y de glorificarlo a Él, porque fue un precio muy caro el que Él ha pagado por nosotros. Entonces, es un recordatorio y es una conmemoración de lo que Dios hizo a través de la persona de Jesucristo. Entonces, si tiene su pan ahí, vamos a orar por este pan. Padre, te damos las gracias por este pan que representa, Señor, que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, molido por nuestros pecados, Señor. Y estamos bien agradecidos contigo, muy agradecidos contigo. Por eso te damos tantas gracias, Señor, porque aun siendo pecadores, tú mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Este pan representa tu cuerpo molido por el pecado, Señor. Y así como dice la Escritura, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Coma su pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Te damos las gracias, Padre, porque esta copa representa tu sangre, que tú dijiste que cada vez que lo hiciéramos, tu muerte anunciamos hasta que tú vengas nuevamente. Te damos las gracias porque esto es un símbolo del precio, de ese precio tan grande en la cruz del Calvario. Y oramos, Padre, para que no minimicemos ese sacrificio, para que no lo tengamos en poco y que de día y de noche meditemos en este sacrificio, Señor. Beban su copa. Así pues, todas las veces que coman este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Padre, oramos para que nos lleves también con bien a nuestros hogares, Señor. Te rogamos para que destruyas todo argumento del enemigo, toda maquinación, todo engaño, toda mentira que se levante en contra del conocimiento de tu palabra y en contra de nuestra integridad física. Oramos, Padre, para que un vallado de ángeles acampen a nuestro alrededor y nos protejan y nos defiendan en contra de toda adversidad. Y que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones
y pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, también les recuerdo que el lunes, digo el